¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual estamos aguardando minuto a minuto el ingreso formal a esta Cámara de Diputados y obviamente también al Senado Nacional de la convocatoria a sesiones extraordinarias. La Cámara empezó a diagramar posibles reuniones de comisión ya la semana que viene, posible día de sesión para la semana que viene, pero claro, antes de tener una comunicación oficial, tiene que ingresar la convocatoria formal por parte del Ejecutivo a este Parlamento, convocándolo a sesiones extraordinarias y la discusión de los diferentes temas. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, buenas tardes. Sí, efectivamente, con toda ya la diagramación, como bien decías, de las actividades para los próximos días. Quedan 2 semanas completas y luego, bueno, 4 días entre el feriado del 25 de diciembre por el plazo que comunicó por lo menos Manuel Adorni en su comunicación a través de la red social Twitter de lo que van a ser las extraordinarias. Hasta el 27 de diciembre está previsto que sesione el Congreso Nacional con 6 temas. Como bien decíamos en estos días, ayer cuando se dio a conocer esto, ya hay algunos proyectos que tienen dictamen de los que están presentes. Incluso algunos del listado fueron llevados al recinto, pero no lograron ser discutidos por falta de quórum. Claro, exactamente. Estamos hablando principalmente del proyecto de ley de juicio en ausencia. Exacto. Que uno podría presuponer que sería uno de los temas que podrían tener luz verde en el recinto de la Cámara de Diputados. Por lo menos ese y la autorización a los viajes del presidente. Si esos dos se aprueban en la Cámara de Diputados, solo van a quedar los proyectos electorales, que son los más complejos, ¿no? Claro. Aquí, por lo menos con lo que habían anticipado algunos bloques, bueno, y lo que decíamos también en estos días, tiene ya varios exámenes reprobados de algún modo el Gobierno Nacional respecto a modificaciones de leyes electorales, porque, bueno, estaba incluido en ley bases y hasta ahora, último mes ya del año, últimos días del año, intentan nuevamente avanzar con una modificación en ese sentido. Bueno, habrá que ver de qué manera se va haciendo la construcción de mayorías por parte del oficialismo y cómo va diagramando. De antemano hay posturas planteadas, esto no quiere decir que sea algo cerrado, puede modificarse, pero en principio hay posturas planteadas del PRO en torno a en lo que refiere a la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son partidarios de realizar una, digamos, modificación a la ley, que no sean obligatorias, es decir, que quede en una PAS, no en una PASO, que quede en una primaria abierta y simultánea. Por el lado de la Unión Cívica Radical prefieren que se mantengan las PASO. La obligatoriedad. La obligatoriedad y que en definitiva sea un mecanismo para las discusiones internas de los partidos políticos. Recordemos que el radicalismo hace un culto importante a sus internas partidarias, ¿no? Sí, y recordemos también que, bueno, está expresado ahora aquí en el Congreso de la Nación con los distintos sectores que representan al radicalismo en los diferentes bloques y la conformación de alianzas, ¿no? Hay que ver cómo se presentan los partidos ahora a partir de esta elección, porque las PASO fueron importantes cuando se dirimían las alianzas electorales entre diferentes partidos. Exactamente. Por el lado de Unión por la Patria es el sector que puede llegar a conseguir mayores cantidad de votos o mayores cantidad de voluntades el oficialismo con Unión por la Patria respecto al tema de las PASO. Porque hay muchos sectores, muchos legisladores nacionales que no están muy de acuerdo con las PASO. Que en su provincia mismo los gobernadores han eliminado las PASO. Sí, hay varias provincias que no están adheridas a la ley y que dirimen de otra forma. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, serían más proclives a eliminar las PASO. Por el otro lado, también hay otro sector que está pensando en alguna modificación. El diputado Pedrini y otros diputados del Chaco, ahí está el diputado Leiva, la diputada Chommiak, están solicitando mediante un proyecto la modificación y que sea, digamos, las primarias abiertas y simultáneas, que no sean obligatorias. Algo similar a lo que está planteando el PRO. Pero por el otro lado, Pedrini da un paso más y presentó una iniciativa pidiendo la suspensión de las PASO. Es decir, para el próximo calendario electoral. Que no se discuta ahora una modificación tan profunda, sino que digamos, otra alternativa de no encontrar acuerdos respecto a qué hacer con las primarias. Puede ser una viabilidad
la posibilidad de suspenderlas. Claro, hay una discusión presupuestaria que el gobierno sostiene como principal obstáculo para desarrollar el año que viene el proceso electoral. Son críticos a la inversión que se hace en el proceso electoral, que lleva distintas instancias, las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, las elecciones generales en este caso, y cuando hay elecciones del Ejecutivo también el balotaje. Claro. Son la erogación de recursos importantes porque parte de lo que también se quiere discutir, el otro proyecto, es la financiación de los partidos políticos. Claro. Cómo son los estándares para ser un partido nacional, qué niveles de adhesión y representación tienen que tener en los distintos distritos provinciales, y también los umbrales para poder ser reconocidos en la otra elección como partidos que puedan competir a nivel nacional. Sí, exactamente. Recordemos que la reforma política que está planteando el gobierno nacional, nosotros nos estamos centralizando en lo que tiene que ver con las PASO, pero también plantea el gobierno la eliminación o gran parte de la eliminación de lo que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. Exacto. Y por el otro lado, una iniciativa en el marco de una reforma política que tiene que ver con una modificación a la Carta Orgánica de los partidos políticos. La cantidad de provincias que tienen que estar en la cual el partido político tiene que tener presencia. Tiene que tener una presencia para poder ser considerado partido nacional. La cantidad de porcentajes de electores que tiene que tener. Bueno, ahí me parece que hay más dificultades como para avanzar con esa iniciativa, pero ya vamos a ir viendo. A ver, mientras tanto, aguardamos la llegada al Congreso de lo que es la convocatoria, formal, ¿no? la convocatoria formal a sesiones extraordinarias. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor, te puedo anticipar, pesado, mucho por lo menos. Pesado, 27 grados después de una lluvia importante que hubo a lo largo de toda la madrugada y gran parte de la mañana, pero tenemos una máxima que estuvo llegando a los 28 y una mínima de 14, pero con una humedad bastante elevada por estas horas. Para mañana sábado una máxima de 21, una mínima de 14. Para el día domingo una máxima también de 21, una mínima de 15. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires para los próximos días, actualmente 27 grados, cielo parcialmente nublado. Así está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, el clima en el fin de semana, un poco de calor, un poco de humedad también para recibir los 2 días de descanso, y ya los últimos días para armar el arbolito, como decíamos, y los últimos días del año, los últimos fines de semana del 2024, que ya está cerrando el tiempo. Y ya estamos transcurriendo momentos de extraordinarias. Sí, límite ya, final ahí. A punto de brindar, a punto de concluir, sacar la última hoja del almanaque. Presentamos a nuestros colegas y compañeros, le damos la bienvenida a Claudio Mardones. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, buen viernes, ya estamos sobre el estribo del viernes, en una semana en donde estamos esperando todavía la oficialización de la convocatoria de extraordinarias, y en ese contexto las preguntas sobre cómo será esa dinámica, porque en la previa de la Navidad, si es por la hoja de ruta del periodo de extraordinarias, bueno, una parte, si hay una dinámica como la que se espera, ¿qué va a pasar? Van a estar todos esperando, o quizá con el pan dulce y en el medio, o un trabajo de comisión, o alguna sesión, o algo. Bueno, es un interrogante para saber si finalmente conocemos por completo el temario y la extensión de las extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Y los tiempos. Así que esa es una pregunta que vale hacerse. Lo que nos vamos a preguntar hoy también es qué no entró. Así que ese es uno de los puntos que vamos a comentar. Buenísimo, Claudio, gracias. Ahora vamos a estar compartiendo con este último día de la semana. Le damos la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Samanfer? Claudio, como siempre, un placer saludarlos. Bueno, con la espera, lógicamente, de que llegue esa comunicación, ese DNU que oficialice lo que hace unas horas atrás ya había comunicado a través de la red social X el vocero presidencial Manuel Adorni, con esos 6 temas, que abarcan un poquito más de 6 temas porque son un poquito más los proyectos en definitiva, pero esperando la manera oficial. Uno de los temas que quedó afuera fue la privatización de Aerolíneas Argentinas. Lo que traje para repasar hoy es un proyecto que también, así como Claudio dijo, ¿cuáles son los temas que quedaron afuera? Bueno,
cuáles son los proyectos que quedaron afuera del tratamiento, inclusive de comisiones que podrían haber estado. Bueno, voy a hablar de uno de ellos. Buenísimo, repasando también un poco la actividad parlamentaria, Claro, que el presidente de la Cámara pasó revista, podríamos decir, el miércoles, cuando fue la sesión preparatoria, en definitiva, ¿no? Con todas las leyes que se habían aprobado y las sesiones y comisiones que se habían reunido. Así es. Bueno, presidente de la Cámara, Martín Menem, reelecto, y presidente de la Cámara, que en estos momentos está teniendo una actividad con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en esta Cámara de Diputados de la Nación, con el observatorio. Se está firmando un acuerdo y un convenio entre el observatorio de víctimas que encabeza la exdiputada María Luján Rey, el observatorio de víctimas y que pertenece a esta Cámara de Diputados de la Nación, que encabeza, repetimos, María Luján Rey, con el Ministerio de Seguridad. Claro, el observatorio, en el cual está participando el presidente de la Cámara. El observatorio es un espacio que se creó después de la Ley de Víctimas en 2017, que lo que hace son monitoreos principalmente y capacitaciones muchas veces para dar a conocer cuáles son los derechos de las víctimas que se han incorporado en esta ley, que costó muchos años, recordemos, su aprobación, y finalmente en el 2017 se dio su aprobación definitiva. Y en la gestión anterior de Sergio Massa como presidente de la Cámara se creó este observatorio para darle un poco más de volumen también a las acciones que se desarrollan, principalmente para visibilizar el rol de las querellas, el rol de las víctimas y de los familiares ante tragedias, y donde el Estado también es responsable. Así que avanza en ese sentido. Bueno, parte de la actividad que tiene que ver con este Congreso Nacional, parte de la actividad de la Cámara de Diputados, mientras, repetimos, aguardamos que desde el punto de vista oficial se notifica al Parlamento de la convocatoria extraordinarias, y el Congreso, la Cámara Baja, ya empieza a diagramarse comisiones para martes y miércoles. Todavía nada confirmado porque hay que esperar. Falta la papeleta. Exactamente. ¿Sesión cuándo? Me dicen miércoles o jueves. De esta semana próxima. Es más posible jueves que miércoles. Para aguardar martes y miércoles comisión y poder avanzar el jueves con, en principio, el proyecto que ya tiene dictamen de comisión, que es juicio en ausencia. El otro proyecto que no tiene dictamen, pero que se puede resolver en el recinto, que es la autorización viajes al exterior al presidente de la Nación durante el año 2025. ¿Qué es lo que quieren martes y miércoles? Empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la reforma política. Ahí están las PASO, ahí está el financiamiento, habrá que ver ahí. Vamos a repasar qué decía más temprano el diputado José Gilinski, de Unión por la Patria de Chubut, que estuvo conversando con nuestros colegas aquí en Diputados Televisión sobre la agenda que se presenta para extraordinarias. Diputado de Unión por la Patria. Mira, evidentemente no fue algo tan planificado, ¿no? Porque visto y considerando que elegimos autoridades ayer, tranquilamente parte de la negociación que implicó, de los acuerdos que implicaron que Martín Menem siga siendo el presidente de la Cámara, debería haber estado en la agenda de las sesiones extraordinarias. A priori me da la sensación de que es una de las tantas acciones que lleva adelante el gobierno para sostener algo de su agenda, ¿no? Y en ese sentido que vos señales que no está presupuesto, sobre todo que es una cuestión de suma importancia, y además que tiene implicancias transaccionales, por decirlo de algún modo, entre el Poder Ejecutivo y las provincias, es decir, que tiene que ver básicamente con garantizar una herramienta de gestión para el próximo año. Es evidente que el gobierno tiene más intenciones de sostener una conversación pública determinada que llevar adelante una agenda parlamentaria que no tiene en realidad ninguna urgencia, ¿no? Bueno, ahí estaba José Gilinski, diputado de Unión por la Patria. El tema tiene que ver con las sesiones extraordinarias, el tema tiene que ver también con el temario. Hay un reclamo, obviamente, de diferentes sectores para seguir insistiendo el tratamiento del presupuesto 2025. Lo piden los gobernadores, lo piden diferentes sectores políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. No lo pide únicamente la oposición más dura, ¿no?, que tiene el gobierno nacional, que uno puede pensar que es el Frente de Izquierda y Unión por la Patria. Claro. Lo pide también
el radicalismo principalmente, lo pide el PRO. Y también lo piden los diputados de Encuentro Federal, por Sí, ejemplo, claro. que conduce Miguel Ángel Pichetto, de Innovación Federal, que son los gobernadores, pero ¿habrá o no habrá presupuesto? Bueno, por lo menos Adorni no dijo nada. Claro. Y además han tratado de dejar en claro, al menos como parte de la continuidad en la negociación tan tirante que han mantenido con gobernadores aliados, esquivos, aliados estratégicos, que no van a aflojar con el tema de introducir cambios en el presupuesto que impliquen aumentar el déficit. Ahí hay toda una discusión de quién es el que primero le quitó el cuerpo. Fue José Luis Espert el que dijo que la negociación estaba virtualmente empantanada, que no iban a ceder en una serie de reclamos, y a partir de eso volvió a plantearse la otra parte de esa pulseada, que sí están extraordinarias. ¿Y qué es la reforma política? Hay que ver si en los próximos días nos encontramos con algunos movimientos que confirmen que vuelve sobre la mesa de negociación ese punto. Había sido incluso, lo veníamos recordando, parte de una conferencia de prensa que no fue. Los intentos del presidente de la Cámara para evitar de que la relación con el PRO se pusiera más frágil todavía a partir de un tema que, como la eliminación de las PASO, no es un tema menor. Los gobernadores del peronismo, muchos de ellos están... no les parece mal la idea de quitarle la obligatoriedad y tomar la idea, el modelo de las primarias abiertas simultáneas que funcionan en la provincia de La Pampa, cuyo gobernador es Sergio Silioto, gobernador del peronismo. Bueno, algo está planteado ahí, no solamente en términos de una discusión en la que muchos y muchas no están de acuerdo y que tiene que ver con los costos, porque ahí viene la pregunta, ¿tiene sentido ponerse a discutir en relación al presupuesto los costos de los instrumentos del voto popular y la democracia? Bueno, hay que ver, pero también es cierto que esta semana también sumó otro dato interesante, gravitante, y es la entrevista que concedió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al periodista Rodis Recalt, que viene haciendo un trabajo en YouTube sobre la Convención Constituyente del 94. 36 entrevistas durante todo el año que se pueden encontrar en donde los protagonistas de la Convención Constituyente hablan en primera persona. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner, en esta semana en donde también la Corte habilitó que continúe el juicio oral por el memorándum de entendimiento con Irán, también Cristina dijo en la entrevista a Rodis Recal que era importante avanzar con algunos temas y cambiar algunas cuestiones de la Constitución, especialmente de que no hubiera elecciones cada 2 años, sino cada 4 años. No habló nada de las PASO, pero dejó en el aire ese tema y claro, se suma a la conversación pública en este momento, especialmente después de que se terminó de reordenar la discusión del peronismo. Algo de eso también se había dicho cuando en el mes de diciembre se discutía la primera versión de la ley base, si había un capítulo particular sobre reforma electoral. También se hablaba de las elecciones de medio término como una dificultad en el proceso Claro. electoral post año 94, donde se empezó a implementar esta dinámica. Vamos a repasar también lo que decía el diputado Capozzi del PRO, justamente de la provincia de Río Negro, sobre el temario de extraordinarias y los pendientes, como decían ustedes recién, Así es. que quedan a partir del mensaje que publicó el vocero presidencial. Y a mí me hubiese gustado que se tratara ficha limpia y el presupuesto, ¿no? Presupuesto como la ley de leyes, no puede ser que estemos manejándonos discrecionalmente porque es el presupuesto del año 22, como si durante 2 años, y van a ser 3, no ha pasado nada en la Argentina. Esto es esencial. Yo vengo de una provincia donde la coparticipación es muy importante, las partidas son muy importantes. Si bien es cierto que con todo este movimiento de un desarrollo en lo que es la materia energética nos va a dar un impulso, esto lo vemos a mediano plazo, lo vamos a ver a mediano plazo. Y la obra pública está absolutamente paralizada. Necesitamos que las intendencias, la provincia en sí, tengan certeza. Esto por un lado, y por otro lado, yo soy autoridad en la Comisión de Asuntos del Trabajo, y cuando no pudimos
llevar al recinto el proyecto, el único proyecto que había sobre democratización sindical, eso resultó ser una frustración, ¿no? Porque dentro de los tantas buenas iniciativas que tiene el proyecto está lo de ficha limpia. Claro. Y 2 días después nos pasó lo mismo cuando nos faltó un solo diputado para tener quórum. Y esta semana, cuando ya tuvimos estas deserciones tan graves, 8 por un solo bloque oficialista, en el caso nuestro 3, nos dolió mucho. Y ayer también creo que es un cierre de año muy oscuro, muy triste, diría, porque cuando quisimos votar también o tomarle juramento al sucesor del diputado Tito Stefani, gran parte del recinto se retiró, quedamos poco más de 100 diputados en el hemiciclo y no hubo quórum. Bueno, ahí estaba el diputado Capozzi, del PRO. Claro, cada uno de los diputados dice quisiera que esté también tal proyecto. Sobre todo porque Ficha Limpia, una vez que fracasó el segundo intento de sesión, hubo ahí una comunicación entre el presidente de la Nación y la diputada Silvia Los Penato, autora del proyecto, impulsora del proyecto. Una de las que habló en el recinto fue muy dura, manifestando la sospecha de una articulación, un acuerdo entre el oficialismo y Unión por la Patria para impedir que se pudiera aprobar esta iniciativa, que se inscribía en una semana con 4 sesiones, con una discusión muy tensa entre los bloques para medir fuerzas también respecto a la última sesión de sesiones ordinarias. Pero el tema Ficha Limpia para el PRO es un proyecto casi fundacional, podríamos decir. Claro, es un tema central para el PRO. Ahora, hay un dato también no menor. Declaraciones que hicieron algunos diputados y algunos bloques. Por lo menos Democracia para Siempre lo hizo en bloque, más allá de las opiniones de los diferentes diputados. Algunos diputados de Encuentro Federal y algunos diputados de Unión por la Patria. No bajar al recinto en extraordinarias si no está el presupuesto 2025. Esto lo han planteado en las últimas horas. Y son fundamentales para el quórum. Exactamente. Ahora, se deja de lado proyectos como, por ejemplo, el proyecto de juicio en ausencia, ¿no? Que tiene, digamos, otra envergadura, porque es un tema, digamos, estrictamente judicial. Tiene que ver principalmente y está muy vinculado con tratar de juzgar a aquellos que cometieron el atentado a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. Entonces, me parece que se deja de lado esa estrategia política de no bajar al recinto. Pero en el medio está esa reforma política que quiere el gobierno nacional. Más allá que puede tener coincidencia en algunos puntos con Unión por la Patria. Pero hay diputados de Unión por la Patria, hay diputados de Encuentro Federal y hay un bloque como Democracia para Siempre de Pablo Juliano que dijeron no bajamos al recinto si no está el presupuesto. Y hay que decir que también, por más que se pueda aprobar por ahí la Cámara de Diputados, además de que es poco el tiempo, hay que ver qué pasa en el Senado, ¿no? Claro, también, porque ahí hay representación de gobernadores, hay diputados que tienen una incidencia importante del radicalismo y que por ahí no están alineados en la misma perspectiva que algunos sectores aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, todo el drama en torno a ya el pedido de sesión especial que se hizo desde Unión por la Patria por el escándalo de la detención del senador Cuéllar de la provincia de Entre Ríos, con más de $200.000 y dinero también, guaraníes y pesos argentinos no declarados. Esa discusión va también a generar una tensión, por lo menos dentro de la sesión que se pueda convocar. De hecho, en la preparatoria fue un tema. Sí, no se evadió. Tanto Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia por Siempre, fue una de las espadas legislativas que planteó. Dijo, bueno, estamos en este escenario. Recordó que Cuéllar, vinculó a Cuéllar con la anulación del DNU 656 de los 100.000 millones de pesos para la CIDE, porque además Cuéllar había sido uno de los que no votó a favor de la anulación del DNU, así que más intrigas, más suspicacias, totalmente. Pero también fue Germán Martínez, que
marcó ese punto y creo que ahí se empieza a anticipar en la medida de lo que transcurre en diputados que este tema aparezca una y otra vez. Ahora, si comparamos lo que pasa del otro lado de Pasos Perdidos, bueno, podemos decir que más allá de los amagues, los revoleos y todo, la intriga principal es qué va a pasar en el Senado de la Nación, que cerró el periodo de ordinarias con 2 meses sin actividad y ahora con el pedido de Unión por la Patria de expulsar a Cuéllar. ¿Qué va a hacer Victoria Villarruel en ese contexto? Claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. La primera del programa del día de hoy, volvemos con todas estas preguntas y también para profundizar un poco en las reflexiones de los diputados. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Decime, ¿cómo te llevas con todo el mundo artificial, esta inteligencia artificial? ¿Vos querés ser gobernador? Bueno, la información aquí en Diputados Televisión, en Pasos Perdidos, anunciábamos justamente minutos antes que por reestructuración técnica, Sí. para mejorar la calidad de la transmisión, va a haber una programación grabada en los próximos días. No vamos a Exactamente. estar en vivo, pero cuando haya comisiones, por supuesto, y cualquier sesión va a haber transmisión, porque estamos en sesión. Está garantizado, obviamente, garantizada las Por comisiones, supuesto. las transmisiones de comisión, en vivo, en directo. Por supuesto. Y, por supuesto, también el sesiones. debate parlamentario, las Sí, sesiones sin duda. en el recinto Pero de la todo Cámara. este espacio va a mejorar su calidad, así que necesitamos también el tiempo para hacerlo. Muy bien, muy bien. Bueno, de esta manera ya nos metemos en este segundo bloque, que seguimos hablando un poco también respecto a lo que veníamos señalando anteriormente, la convocatoria extraordinaria, los temas a discutir en extraordinarias, los temas que ha planteado en un posteo por la red social X el vocero presidencial, Manuel Adorni. Pero claro, ¿alcanza con eso para convocar el Congreso? No, falta la convocatoria formal, Claro. oficial, de presidencia hacia el Parlamento Nacional, porque puede haber más temas. Por supuesto, se tiene que publicar, es un decreto, Sí, no es es un un decreto decreto. simple que no solamente es la comunicación oficial aquí, el Congreso, como cuando se envía un proyecto de ley, sino también se publica en el Boletín Oficial, órgano de difusión de las acciones, principalmente del Ejecutivo Nacional, para dar cuenta de algo tan importante que está establecido en la Constitución. El único periodo que puede ser abierto el Congreso cuando se terminan las sesiones extraordinarias es a partir de una convocatoria en particular del Ejecutivo Nacional para tratar una cantidad de temas determinados, agenda propia del Claro. Ejecutivo Nacional, puede incluir proyectos de las distintas cámaras y también una fecha, no puede ser sin fecha determinada, ¿no? Tiene que tener un inicio y un cierre, las sesiones extraordinarias, y además, bueno, tiene el límite del 28 de febrero /29 cuando hay 29, Claro. para el inicio después de las sesiones ordinarias. En ese periodo hay que convocar formalmente con este órgano específico que es un decreto que se publica en el Boletín Oficial. Eso no pasó todavía. Exactamente, y es lo que estamos aguardando, y están aguardando las autoridades de la Cámara para hacer también la convocatoria formal
de las comisiones para la próxima semana y también pensando en una posible e hipotética sesión en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar a José Iglinsky, ¿te parece nuevamente? Que en otro fragmento de la entrevista que compartió con nuestros colegas, habló de uno de los temas que están incluidos en esta información que difundió el vocero presidencial respecto de la reforma política. Si uno mira las cuestiones electorales desde una perspectiva moral o de principios, equivoca, digamos, cualquier discusión. Entonces, lo que empieza a tallar es el orden de la conveniencia. Y las situaciones son diversas, ¿no? Es decir, cuando nosotros somos un país federal que acabamos de cambiar también nuestro sistema electoral a través de la inclusión de la boleta única, es decir, ya hay una novedad. La eliminación de las PASO puede ser parte de la especulación táctica que tenga el oficialismo respecto de lo que necesita para el año próximo, que es una ley electoral, porque puede resolver de alguna manera los problemas internos o digamos, el reparto de poder con sus aliados, sobre todo con el PRO. Pero no me parece que, insisto, tampoco creo que sea una agenda de fondo. Y si no hay una posición unificada es porque quizás hay incluso para algunos compañeros o compañeras de distintas provincias, de distintos territorios, las eventuales, porque uno nunca sabe cuando hace una modificación al sistema electoral si el resultado que uno espera por esa modificación es el que se da. No siempre sucede de esa manera, ¿no? Me parece que hay sobrados ejemplos de que se trastocan las normas electorales con algún objetivo y después resulta de otra manera. Bueno, ahora que estamos tanto hablando de la reforma constitucional del 94, lo mismo, digo, a veces las reformas que se hacen buscan un efecto y no necesariamente lo producen. Entonces, en nuestro bloque, bueno, qué sé yo, si el gobierno nos empuja a discutir estos temas, veremos cómo lo resolvemos. El gobierno, y ayer quedó claro, tiene su estructura para garantizar el quórum con otros bloques, no con nosotros. Tiene una agenda en discusión con otros bloques, no con nosotros. Nosotros tenemos una posición muy clara, muy firme, de oposición al gobierno. Y de algún modo esta idea de tratar de embarrarnos la cancha con lo táctico, ¿no? Como con el temario, por ejemplo, de las extraordinarias, o qué temas se tratan y qué no, hablan un poquito más de las debilidades de la coalición de gobierno, no para el gobierno, sino para sus amigos, que de una posición nuestra. Así que con el tema electoral pienso que lo mismo. Me da la sensación de eso, insisto, que es para sostener una conversación pública en torno a algunos temas, no nada de fondo. Bueno, la discusión, ¿no? Sí. Si la reforma... Bueno, también lo que pasa es que la reforma política se puede discutir cuando no hay elecciones. Claro. Intentaron 2 o 3 veces este año, no hubo mucha aceptación. Es el último intento que hace el gobierno. Y ahí el tiempo corre, me parece, con 2 componentes. Primero, todo un examen inicial. Pensemos que la semana que viene nos vamos a encontrar con el presidente Javier Milei protagonizando el aniversario de su primer año de mandato, un mensaje en cadena nacional. Y la pregunta, ¿cuál va a ser en esta etapa su relación con el Congreso? La implementación de extraordinarias también es todo un examen, un termómetro para saber si finalmente la cantidad de temas, darle credibilidad o no al periodo de extraordinarias. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuánto va a invertir en términos de esfuerzo y despliegue político el oficialismo para darle cuerpo a la reforma política? ¿Se va a abrir o no se va a abrir la discusión presupuestaria? Y con los otros temas, ¿qué va a pasar? Ahí es donde resta saber si esto se va a limitar solamente hasta el 27 de diciembre, un día antes del Día de los Inocentes, un día antes el 28 de diciembre, o si, bueno, nos vamos a encontrar con otra etapa en febrero. ¿Por qué digo esto? Porque también el antecesor a Javier Milei, Alberto Fernández, también convocaba extraordinarias. Y nos lo contaba Gonzalo Salabarrieta. Ha llegado a definir 27 temas para tratar y finalmente no pasó ninguno por el sedazo de las extraordinarias. Es decir, con el Congreso trabajando en el receso de verano. Creo que ahí es donde también está la gran pregunta en estas horas, en el Congreso de la Nación. Insisto en diputados, porque en el Senado está pasando otra cosa, pero en diputados, saber hasta dónde el oficialismo va a utilizar la herramienta de las extraordinarias y hasta dónde no. Bueno, ahí está un poco el tema y la discusión, ¿no? Porque discutir una reforma política en tan poco tiempo, porque si lo que tenemos es la posibilidad de sesionar la próxima semana, porque después la próxima sesión sería
dentro de este panorama sería después de Navidad, el 26. Claro. El día pegadito a Navidad, ¿no? Pegado a Navidad. Que es difícil también garantizar el número de legisladores que vengan aquí a la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir dos cosas con eso. Por un lado, bueno, hay mucha más gente que viaja a visitar a su familia en esa semana, hay más movimientos, menos pasajes disponibles. Y hay provincias que no tienen vuelos diarios, que tienen vuelos 2 o 3 veces por semana. Claro. Por ahí no coincide con la fecha en que tiene que convocarse a sesionar. Y los diputados tienen su autonomía para poder decir no voy. Claro. Bueno, también algunos por ahí no tienen tanta posibilidad de resistirse, pero no es fácil venir de algunos distritos porque no representan a las capitales de las provincias. Claro. Muchas veces son o han sido también, de hecho, intendentes, intendentas de ciudades o de pueblos del interior de las provincias. Claro, exactamente. Estamos discutiendo, en definitiva, una reforma política, una reforma electoral en lo que va a ser ya los días previos a lo que se inicie un año en el cual se van a hacer y llevar adelante elecciones de medio término. Puede haber también un compromiso entre los diferentes bloques políticos de discutir esa reforma política y esa reforma electoral en el mes de febrero, previo al inicio de un nuevo periodo parlamentario, y ahí agotar ya esa discusión y tener las nuevas reglas de juego para las elecciones de medio término. Digamos que eso podría estar permitiendo en el límite, claro. Pero para eso también necesitan cierto acuerdo con la Casa Rosada, que es quien tiene que habilitar el periodo de sesiones extraordinarias en el mes de febrero. Por ahora lo ha habilitado, según el posteo del vocero presidencial, desde ayer 5 hasta el próximo 27 de diciembre. Exactamente, va corriendo el tiempo, así que veremos cuando ingresa formalmente la comunicación y entonces la posibilidad de convocar y hacer una agenda de temas aquí en la Cámara de Diputados. Gonzalo Solabarrieta, nos vas a contar de algunos proyectos que no parecen estar dentro del debate de las extraordinarias, pero sí han tenido mucha repercusión en este año parlamentario. Sí, Aman, más que nada porque fue un tema que fue noticia durante varias semanas, si repasamos lo que fue el mes de noviembre, respecto a lo que tiene que ver con un proyecto complementario, podríamos decir, a lo que es la privatización de aerolíneas, o en realidad para lo que es actualmente la aerolíneas de banderas. Este es un proyecto que ha presentado Cristian Ritondo del PRO, que podríamos alinearlo también en consonancia a lo que es el proyecto de la privatización de aerolíneas argentinas, que finalmente, así como lo anunció en su red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni, no apareció en el listado de proyectos para tratarse en el periodo extraordinario de diciembre hasta ahora, como está anunciado hasta el día 27 de dicho mes. Esto estuvo acompañado por 14 diputados de su bloque y sería tratado en las comisiones de transporte y de legislación del trabajo. Legislación del trabajo que creo que se llevó el premio a la comisión que más se reunió durante todo este año 2024 y si no andará en el top 3, diría, de las comisiones. Bueno, este es un proyecto para regular los servicios de asistencia en tierras de aeropuertos. Es básicamente para que ante una medida de fuerza haya un porcentaje de lo que podemos llamar guardias para que cuando haya, obviamente, que tener un servicio de transporte de las pertenencias de dichos pasajeros de diferentes vuelos, no haya ningún inconveniente, todos tengan su asistencia y no pase a mayores pese a lo que puede ser un día de manifestación, un día de paro y demás. Busca consolidar y fortalecer el marco regulatorio del handling y por medidas de fuerza que afecten operaciones aeroportuarias. Dentro de las observaciones, de los fundamentos y de por qué presenta este proyecto el diputado Ritondo, hace mención de que en el año 2024, en el año actual, en el aeropuerto de Ezeiza hubo 300 cancelaciones de vuelos, de las cuales salieron afectados 150.000 pasajeros. Por esto y con este dato, me parece que trata de fortalecer un poco este pedido ante el proyecto, que lo que hace es establecer el servicio de asistencia en tierra como servicio esencial, es decir que tiene esos mínimos servicios concretos
y que garantiza la continuidad operativa. Por esto mencionaba de que ante una huelga, ante un día de manifestación o justamente de la no realización de tareas, justamente lo que busca en todos los aeropuertos es que haya un porcentaje, que ahora vamos a repasar en las siguientes placas, durante la medida de fuerza. Que lo que pide justamente Cristian Retondo en este proyecto es que ante una medida de fuerza haya un 75% del servicio asegurado en horarios de alto tránsito, un 50% del servicio en horarios de normal actividad, es decir, acá me parece que está el punto clave. El 75% en momentos pico, digamos, como solemos llamarlo más en el idioma criollo. Pero, a mi entender, la novedad es esta. Siempre tiene que estar la mitad del personal trabajando pese a que haya una medida de fuerza. Por eso dice que en horario de normal actividad tiene que haber un 50% del personal. En la totalidad, hablamos ya de porcentajes totales, tienen que estar el total del personal en vuelos sanitarios y en vuelos de emergencia. Algo que de aquí me parece lo más difícil de que se llegue a cumplir, pero bueno, para eso obviamente lo que marca es que bueno, habrá ciertas sanciones, pero bueno, tiene que haber un 100% dentro de una medida de fuerza, con lo controversial que tal vez suena a esto, que no va de la mano una medida de fuerza, pero que haya 100% del personal. Pero bueno, es un proyecto que lo propone el diputado titular y jefe del bloque del PRO aquí en la Cámara de Diputados. Estándares de servicio propone también dentro del proyecto. Una de las partes interesantes que me pareció resaltar: tiempos máximos, 45 minutos como máximo para la entrega de equipajes desde el aterrizaje, 30 minutos para el despacho de equipajes desde el aterrizaje, y el incumplimiento tendrá obviamente sanciones. Esto es lo que remarcábamos recién, pese a que no suene compatible que dentro de una manifestación, que dentro de una justamente huelga, por así decirlo, haya porcentajes altos, ¿no?, del personal formando parte del servicio. Incumplimiento de servicios mínimos, demoras injustificadas, medidas de fuerza sin previo aviso, incumplimiento de estándares técnicos. Lo que tendrán es un apercibimiento de multas de hasta 10.000 unidades fijas, suspensión de la licencia, revocación de autorizaciones y en último término tenemos que hablar justamente de el previo aviso obligatorio. Otro punto importante dentro del proyecto: previo aviso obligatorio, es decir, que haya justamente un aviso por parte de las autoridades, por ejemplo de agrupaciones gremiales que pueden estar obviamente insertas dentro de lo que es el sistema de servicios en tierra en los aeropuertos. Deben avisar a las autoridades de los aeropuertos 72 horas antes esa notificación de que van a realizar una medida de fuerza, sea medida de fuerza sindical o gremial, y justamente afecta a los distintos operadores de las diferentes aerolíneas. Un proyecto que me parecía interesante traerlo a la mesa porque está presentado, porque de no llevarse a cabo la privatización de aerolíneas, que por lo menos hasta ahora no está en los planes, según nos podemos guiar de la información fehaciente, de peso que tiene un vocero presidencial, que en redes sociales en esta era y sobre todo por cómo comunica este gobierno es más que importante, y hay que tomarle atención más allá de que todavía no está la comunicación oficial o el DNU que explica cuándo será el periodo extraordinario. Me parece que este proyecto, en caso de que pasen los meses, vayamos al 2025 y no esté el proyecto de privatización de aerolíneas, puede tomar fuerza este proyecto para asegurar este servicio que pone de mal humor, que afecta a muchos pasajeros que no solamente van a vacacionar, sino en este caso también hablamos de los viajes de emergencia y los viajes sanitarios. Bueno, proyectos que fueron ingresando a lo largo del tiempo en la Cámara de Diputados. Lo que decimos siempre, algunos toman vigorosidad. De hecho, el proyecto de privatización de aerolíneas había sido presentado ya cuando la ley base se resolvió y tenía la exclusión de aerolíneas argentinas, más otras cantidad importante de empresas del Estado que habían sido originalmente sujetas a privatización, y con ese proceso el diputado Lombardi y el diputado Juan Manuel López presentaron de manera aislada, digamos, o particular, solamente por aerolíneas argentinas, un proyecto para su privatización. Sobre esos textos
discutieron en las comisiones. Claro. Fue la base del debate. Y se firmaron los dictámenes, ¿no? Pero esos dictámenes no llegaron nunca al recinto porque el oficialismo hizo un sondeo con diferentes bloques y vio que los números no los tenía garantizados. Hubo una versión respecto a que el tema de Aerolíneas Argentinas podría ingresar en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias. Lo que se sabe hasta ahora, por lo que posteó el vocero presidencial Manuel Adorni, la privatización de Aerolíneas Argentinas no está. Será un debate que quedará pendiente, será un debate que estará para el año 2025 si es que no se introduce ese tema en extraordinarias. Vamos a repasar lo que decías vos hace un ratito nada más respecto a este encuentro entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahí la vemos a la ministra ingresando junto al presidente de la Cámara. Y, como bien decías, a quienes son parte del Observatorio de Víctimas. Ahí está María Luján Rey, ¿no? En la cabecera, que es en definitiva el organismo de la Cámara de Diputados que firma un convenio de entendimiento con el Ministerio de Seguridad de la Nación y que busca, entre otros puntos, promover la publicación de trabajos y la difusión de información específica, creando una base documental abierta a la sociedad y actualizada permanentemente. Sí, también coordinar intercambio de experiencias, información, ideas entre quienes son parte de la Dirección de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad y el Observatorio de Víctimas, sobre todo vinculado a el seguimiento por parte de las autoridades de todos estos intercambios y también el acceso a los datos a los bancos de datos, ¿no? De información, que es importante. Hacer sugerencias y recomendaciones en materia de política pública, así como diseñar estrategias encaminadas a prevenir situaciones de riesgo y vulneración. Ahí estábamos viendo las firmas, pero hubo también palabras por parte de los 3 integrantes que estábamos viendo ahí en la cabecera, tanto de la titular del observatorio, María Luján Rey, exdiputada nacional, y también del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También se comprometen a implementar campañas de concientización y capacitación con el objetivo de formar y fortalecer institucionalmente en materia de derechos humanos y garantías de las personas víctimas de los delitos y, bueno, organizar, participar institucionalmente en eventos y actividades donde se pueda poner en relevancia justamente el rol de las víctimas, el rol de los familiares para el proceso penal, ¿no? Hay que contar que no había participación de las víctimas en las querellas, no se autorizaban, no se permitían, no se les daba ni siquiera comunicación cuando se accedían a algunas prisiones preventivas o algunas prisiones domiciliarias por parte de los condenados por los delitos. Ahora hay una obligación de los juzgados, de los tribunales, de mantener informados a las familias de las víctimas para que por lo menos puedan hacer un seguimiento de los procesos y las causas. Bueno, y además el observatorio cumple una función de contención para aquellos familiares de víctimas, ¿no? Porque es indispensable también, más allá de distintas organizaciones, distintas ONG que hay vinculadas con el tema, es importante, en este caso lo marca ya también desde la Ley de Víctimas, el observatorio creado aquí en la Cámara de Diputados. Y una forma de articular el poder legislativo con la ciudadanía, ¿no? Porque es mucho más accesible, tiene una página web, tiene memoria de todas las acciones que se fueron desarrollando, tiene incidencia, por ejemplo, cuando se hace la Feria del Libro, la Noche de los Museos, hacen informes, presentan informes y siguen también muy de cerca la actividad parlamentaria vinculada a las modificaciones de los procesos penales, ¿no? Para tener acceso a información. Exactamente. Y la firma de este convenio con el Ministerio de Seguridad, lo que quiere decir es que amplía el abanico del trabajo que pueda llegar a realizar y el trabajo que viene realizando el observatorio que hoy está encabezado por María Luján Rey. Son parte de las instituciones que tiene el Congreso, ¿no? No solamente la actividad parlamentaria, sino también algo que es muy importante, que tiene que ver con la memoria institucional, con el registro y con las acciones para la vinculación con la sociedad civil desde estas instancias que son también, bueno, puntos de consulta sobre los distintos procesos que se dan. Y lo escuchaba con atención, ¿no? Miraba el paño, la cobertura de hace un ratito en la Cámara de Diputados y por fuera de las autoridades, el dato político que ha marcado muchas veces el pulso de los 2 recintos del Congreso, los familiares.
la persistencia de las organizaciones de familiares para mantener sus reclamos en la agenda. Los hemos visto muchas veces en las gradas, para los invitados, en las bandejas para invitados en el recinto de la Cámara de Diputados, siguiendo hasta muy tarde la sanción, la media sanción de determinadas normas, siguiendo en comisiones, muchas veces casi como una peregrinación, hablando con diputados de todos los pelajes políticos para que sus proyectos no pierdan estado parlamentario. Esta vez damos cuenta de eso, de que junto a los funcionarios y legisladores y autoridades, los familiares, en los recintos, silenciosamente y persistentemente los familiares. También lo vemos en las comisiones, y acá hay una particularidad, así como lo vemos por las víctimas de inseguridad, por las víctimas del gatillo fácil, por las víctimas también de los accidentes. Bueno, vemos también de que es un hilo conductor de otras partes de la historia también, ¿no? En donde si no hubiera sido por la persistencia de los familiares, quizá la dinámica legislativa habría sido otra. Muy bien, bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Vamos, la última de este día. Así es. Y nos reencontramos enseguida, seguimos por aquí, por Diputados Televisión. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Decime, ¿cómo te llevas con todo el mundo artificial, esta inteligencia artificial? ¿Vos querés ser gobernador? Último bloque aquí en Pasos Perdidos, repasando la información y también fragmentos de las entrevistas que los diputados en estos días han dado aquí en Diputados Televisión, analizando el impacto que ha tenido la comunicación de las extraordinarias. Recordemos que el miércoles hubo una sesión, la sesión preparatoria, que se vieron la mayoría de los diputados, hubo más de 180 diputados presentes, que manifestaron los presidentes de los bloques su acompañamiento o rechazo de la postulación de Martín Menem como presidente de la Cámara, que finalmente se aprobó con el acompañamiento de la mayoría de los bloques. Hubo 2 bloques que se abstuvieron. Y luego la regularización, digamos, también de las autoridades, 3 vicepresidencias y todas las secretarías y prosecretarías que tiene el organigrama de la Cámara de Diputados de la Nación. Seguramente conversaron los diputados tras bambalinas de algún modo. Sí, a ver, conversaron tras bambalinas, pero también hablaron en el recinto. También. Y pidieron que el gobierno no solo convoque extraordinarias, sino también ponga en discusión del Congreso el presupuesto 2025. Mientras decían eso en el recinto, en el palco principal de la Cámara de Diputados estaba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, y estaba casi un legislador más, José Rolandi, vicejefe de gabinete, que va y viene del gabinete de Casa Rosada al Congreso permanentemente. Totalmente. Es el hombre que negocia. Claro, es el que lleva las propuestas de los legisladores y las respuestas del Ejecutivo. Exactamente. Ahora parece que va a volver a haber alguna reunión de mesa de estrategia parlamentaria, que allá hacía tiempo que Casa Rosada... Casi un secretario de Relaciones Parlamentarias, ¿no? Claro. Cargo vacante que estaba vacante todavía desde que... No, está Omar de Marchi. Omar de Marchi se fue y ya está nombrado y con funciones y ya tuvo su primera actuación con la presencia del jefe de gabinete en el Senado, el exdiputado Oscar Moscarielo. Oscar Moscarielo ya se hizo cargo finalmente. Ex vicepresidente primero de la legislatura porteña, un hombre muy cercano a Mauricio Macri, el primero que en el barrio de Boca
puso un local Macri presidente. La arqueología, antes de que el PRO llegara a la ciudad de Buenos Aires. Así que este es un dato muy importante, Fernando, porque finalmente que Moscariello esté ahí, bueno, eso implica que es un viejo conocido de protagonistas muy importantes de esta Cámara, que tuvieron un paso también como Moscariello por la legislatura porteña. A saber, Cristian Ritondo, que además de ser presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña, también fue vicepresidente primero, o sea que estuvo en la línea sucesoria. Bueno, también en el caso del MID, Oscar Sago, también ex legislador porteño. Digo, ahí hay una interlocución entre algunos que se conocen ya hace más de 3 lustros. Claro, exactamente. Leandro Santoro también. Álvaro González también. Y me olvidaba Álvaro González también, que en aquel momento era presidente de la Comisión de Presupuesto de la legislatura porteña. Era el encargado de, en aquel momento, llevar adelante la discusión del presupuesto en la legislatura porteña para Mauricio Macri, cuando su ministro de Hacienda era Néstor Grindetti. Así es, así es. ¿Cuántos nombres conocidos? Totalmente. Sí, que retoman algunas de las actividades que habían hecho en otros momentos, ¿no? Bueno, a ver, hablando de actividades, Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria, también con eventos, mientras se está guardando también el inicio de las extraordinarias, pero los diputados van haciendo algunos eventos. Se trata de infancias, acceso a la justicia, temas que también son muy actuales. Fue convocando a distintos especialistas y realizó esta actividad del diputado Castañeto, perteneciente a Unión por la Patria, para instalar una agenda de debate también dentro de la Cámara de Diputados. En esta jornada, que fueron 3 horas muy valiosas, donde vinieron expositores de alto nivel y también expositores jóvenes, donde pasaron la realidad que están viviendo los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en el país, en los barrios. Creo que se ha demostrado que hay mucha capacidad humana, que hay muchos lazos, que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, hay mucha presencia del Estado, y lo que creo que sobre todo queda es que hay que seguir articulando, hay que seguir trabajando en conjunto. Creo que también la justicia tiene que estar acorde a las necesidades que tienen los niñas y adolescentes. Se hablaron de violencia de género, se habló de violaciones, se hablaron de muchas cosas, donde la realidad es que tenemos que tener un Estado presente, y de parte nuestra lo que nos comprometimos, y agradecer también a las diputadas y diputados que nos acompañaron, es que derogar el DNU 70 y que tratemos el presupuesto en extraordinarias, porque se está hablando de la CENAF, se está hablando de desarrollo social, se está hablando de que no se creó la bicameral con respecto a la defensora de niñeces, que vence su mandato el 1 de marzo. Quiero decirles que me parece que estamos viviendo un momento muy crítico en la Argentina, donde se desmerece el Estado y donde solamente se tiene interés este gobierno en la renta financiera, porque lo único que habla es de déficit cero, lo único que habla es de pagarle a los bonistas, a los amigos de Caputo, y no habla de la realidad de los vecinos, de las vecinas, y del sufrimiento que está viviendo hoy el pueblo argentino en todos los sectores. Yo creo que es un nivel muy poco que hoy puede decir que está bien. Hablaremos de un 7% que está bien en la Argentina, pero hay un 23% de la Argentina que está sufriendo, como son los niños, niñas y adolescentes, como también vemos con el PAM y los jubilados, y también sabemos que el 60% de los trabajadores registrados están en 550.000 pesos, cuando la canasta básica estamos hablando más de 1 millón de pesos, y el DNU 70 ha liberado los alquileres, que ustedes ven que lo único que funciona son los fletes, donde se están mudando, volviendo a vivir con sus padres, o en situación de calle, como lo vemos acá alrededor del Congreso. Y los datos de la UCAS que fueron arrojando en los últimos días justamente un incremento de la pobreza y sobre todo una profundización de la desigualdad y la pobreza entre las infancias, ¿no? Que es uno de los datos más importantes del impacto que tiene las políticas económicas y que, bueno, se traducen en definitiva
en este relevamiento que hace permanentemente la UCA, el Observatorio de Pobreza de la UCA, y que recoge en este caso Castañeto para tratar de establecer mecanismos de difusión, ¿no? También de no solamente los datos de pobreza, sino de las dificultades de acceder a derechos de las infancias y las adolescencias y la juventud. Sí. Perdón, pero se remarcó también el hecho de que las defensorías se metan de lleno en la justicia. Se remarcó también mucho esta cuestión y de la participación que inclusive tienen que tener los legisladores y todas las partes, sobre todo para que la niñez y la adolescencia sea parte de la agenda. Esto es un poco el reclamo que se hizo hoy en este aniversario número 35 de este evento que se realizó. Como vemos ahí, fue el aniversario número 35 de la Convención sobre los Derechos de las Niñeces, en donde, bueno, hubo 3 bloques, o sea, fue un evento bastante extenso, donde participaron, bueno, ahí veíamos diputados, Mónica Macha, Daniel Arroyo, Rodolfo Tailiade, estuvo presente también, pero también otro tipo de autoridades de diferentes organizaciones que dieron su aporte desde distintas miradas, desde la justicia, desde lo social, desde capital humano también, la mirada interna también de parte del gobierno y de los gremios, lógicamente. Bueno, vamos a aguardando lo que son los temas para discutir en extraordinarias, la convocatoria formal, pero ya hay un indicio respecto a lo que ha posteado el vocero presidencial Manuel Adorni. Claudio, ¿qué podemos ir adelantando sobre ese tema? Porque hay algunos temas, pero hay otros temas que no están ahí en esa convocatoria. Totalmente. Hace un ratito nos estábamos preguntando, bueno, el temario de extraordinarias que difundió el portavoz presidencial Manuel Adorni, ¿será solamente eso? ¿Meterán algún otro? Bueno, hay preguntas. Naturalmente ahí el foco está puesto en la reforma política, indudablemente. Pero claro, hasta ahora lo que se conoce deja a traslucir lo que más importa, y es lo que quedó afuera. Especialmente en este momento. Y uno de esos ejes es el que hemos elegido para abordar en estas placas. ¿Qué quedó para el próximo round? Ahora que terminó el 30 de noviembre el periodo de ordinarias y estamos esperando el decreto de convocatoria extraordinarias. El temario ya lo conocemos. Es un borrador hasta ahora no confirmado. Lo cierto es que hubo todo un trabajo legislativo y una serie de negociaciones que han quedado para el año que viene, o que sean incluidos en este temario que todavía, insisto, no ha sido oficializado. Si querés el contexto, sí, vamos a la primera placa, a repasar en este primer capítulo qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, cuáles son los dictámenes que están, los proyectos con dictamen que están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, y hasta ahora no llegaron. Y no llegarán porque no están en extraordinarias. Ustedes me dirán, bueno, pero presupuesto no tiene dictamen. Bueno, no tiene dictamen precisamente porque el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, dijo, cuando ya estaban en el estribo para llegar al momento del dictamen, dijo, no, esto queda suspendido, no habrá reunión de la Comisión de Presupuesto para dictaminar porque no hemos llegado al acuerdo. Por lo tanto, ese es un dato que tiene mucha relevancia, especialmente porque esto anuncia que el presidente Javier Milei en el año electoral 2025 que se avecina, al menos hasta ahora, bueno, va a gobernar con la prórroga del último presupuesto que aprobó el Congreso de la Nación. Me refiero al presupuesto 2022 para el funcionamiento del Estado en el último año del mandato de Alberto Fernández. Desde ese entonces que este Congreso de la Nación no discute un plan de cuentas nacionales, y eso trasluce el otro dato, que finalmente, si esto sigue así, bueno, el Congreso no habrá sancionado la ley clave para la aplicación de las demás leyes de funcionamiento del Estado, abriendo la posibilidad de una discrecionalidad inédita. Segunda prórroga de ese presupuesto 2022, un presupuesto licuado por la inflación y con un redireccionamiento a discreción tal cual le permite la ley. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, en la preparatoria que religió a Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, fue Juan Manuel López de la Coalición Cívica el que dijo que estaban analizando la posibilidad de denunciar a las principales autoridades del Poder Ejecutivo en el caso de que incurrieran
así textual, en no presentar, en no avanzar en que haya una sanción del presupuesto 2025. Esa es una arista. La otra arista puede marcar todo el desarrollo de estas extraordinarias. Y me refiero a los planteos que ya han hecho distintos bloques para dejar sin quórum cualquier iniciativa de este temario de extraordinarias que definió el Poder Ejecutivo en el caso de que no incluyan presupuesto. Bueno, ahí está la pregunta. Lo que sí queda claro es que hasta ahora el presupuesto 2025 ha quedado fuera. El otro tema que sí tenía dictamen y que finalmente no prosperó después de 2 intentos, ficha limpia. Y acá está la otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar? Porque como no está en extraordinarias, también está el otro interrogante. El gobierno respalda al abogado Alejandro Fargosi para que sea quien junto con la diputada Silvia Los Penato analicen un nuevo proyecto. Bueno, lo cierto es que eso abre más interrogantes todavía sobre realmente si ficha limpia va a quedar para que sea tratado antes del periodo electoral que se avecina o no. Lo mismo que hablábamos respecto a la reforma política que sí está en el temario de extraordinarias. El otro punto, privatización de Aerolíneas Argentinas, uno también con dictamen en el medio de lo que ha sido este interrogante. ¿Qué va a pasar con la privatización de Aerolíneas Argentinas después del acuerdo que hubo en medio de una alza de conflictos y un incremento de la conflictividad en donde todo parecía por momentos de que no tenía vuelta atrás? Bueno, finalmente hubo una negociación que implicó una tregua. Y en ese contexto, ¿dónde va a quedar el dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas que impulsa el PRO junto con la coalición cívica? Bueno, vamos a la siguiente placa para ver otro de los temas que también tienen dictamen y que no llegaron después de 2 intentos, en este caso, de llevarlo al recinto. Me refiero a la reforma de la ley de DNU, la ley 26.122, que desde 2006 reglamenta el mandato constitucional que establece que un decreto de necesidad y urgencia pierde vigencia y validez solamente si las 2 cámaras del Congreso lo rechazan. Este año se concretó por primera vez esa experiencia desde la vigencia de la ley 26.122 y fue precisamente porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados rechazaron el DNU 656 que aumentaba en 100.000 millones de pesos los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Lo cierto es que no prosperó, pero el otro costado es flexibilizar esos límites tan rígidos para que pueda caer un DNU con el concurso del rechazo de las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Otro de los temas que también han quedado en el tintero de la Cámara de Diputados, bueno, agravar penas para incendios intencionales, promovido por la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado. También otro de los capítulos que estaban por llegar y no llegaron y quedaron afuera de extraordinarias, legítima defensa y orden público, uno de los puntos del paquete que impulsó precisamente una de las protagonistas de esta jornada legislativa, sin extraordinarias todavía. Me refiero a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a la siguiente placa. Otro de los temas que también quedaron esperando... la amnistía para delitos contra las medidas dispuestas en pandemia. Otro punto también, la modificación de la ley de la protección integral para las mujeres, pero especialmente con la introducción de la violencia en el ámbito laboral y también en el ámbito académico. Eso también queda esperando. Vamos a la siguiente placa y ahí dejamos el capítulo de diputados para pasar a lo que pasa en el Senado de la Nación. Cámara Alta, 72 integrantes que no han activado el recinto en los últimos 2 meses. Fue Guillermo Francos, cuando cumplió con el artículo 101 de la Constitución para brindar informes sobre la gestión de gobierno, pero sesiones finalmente no se concretaron. Y acá viene el tema. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Especialmente cuando el bloque de Unión por la Patria ya presentó el pedido de una sesión para que Edgardo Cuéllar, detenido en forma domiciliaria en Paraguay, sea expulsado de su banca. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí hay una gran pregunta porque la última palabra la puede tener o no la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. ¿Qué es lo que dicen en Unión por la Patria? Que buscarían llevarlo al recinto en este contexto. Se suma otra particularidad, que este tema podría y debería pasar
por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su presidente es Edgardo Cuéllar. Así que hay que ver ahí qué es lo que pasa. Lo menciono porque esto es mucho más importante de interrogantes sobre temas tan importantes en el Senado que también han quedado en el tintero y forman parte de este cierre del año. Me refiero a un tema muy importante que no está en extraordinarias y es cubrir las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Hay una que ya lleva 3 años sin cubrir. Me refiero a la vacancia de Elena Hayton de Nolasco. Para cubrirla, el presidente Javier Milei impulsa el pliego de Ariel Lijo. Ya tendría la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. En un dictamen que todos a los que les hemos preguntado dicen, sabemos que está el dictamen, no lo hemos visto. La última que le puso el gancho fue la senadora peronista por Catamarca y exgobernadora Lucía Corpacci. ¿Por qué menciono que tiene mucha relevancia? Porque el 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte, cumple los 75 años. Por lo tanto, jubila automáticamente para integrar el máximo tribunal. Y ahí se activa la otra vacancia, la de Manuel García Mansilla. También, hasta este momento, no tiene las firmas del dictamen. Pero lo cierto es que sí, se va a abrir ese interrogante. ¿Por qué tiene mucho más peso? Porque el propio Guillermo Francos, que ahora está hospitalizado bajo observación, pero fue el propio Guillermo Francos el que dijo que no descartaba la posibilidad de que el presidente Javier Milei, en el caso de que no avanzaran los acuerdos, designara a los 2 postulantes para la Corte mediante un decreto y designarlos en comisión a la espera del acuerdo del Senado. Bueno, ahí hay una pregunta que sobrevuela porque al menos el debate legislativo no ha sido habilitado en extraordinarias. El otro tema, que ni siquiera tiene dictamen, es que el gobierno había amagado con enviar por lo menos más de 120 nominaciones para cubrir vacancias en distintos juzgados federales de todo el país. Eso no llegó y en ese contexto es donde se abre el interrogante. Vamos ya a transitar la última parte de este informe. Otros que sí tienen dictamen. Bueno, la regularización de tenencia de armas que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que ya transitó el trabajo en comisiones en el Senado. No está en extraordinarias, no llega al recinto, era uno de los temas de interés del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El otro, la prórroga del programa voluntario de tenencia de armas, bueno, la entrega voluntaria, perdón, de armas, con las modificaciones que se introdujeron en la Cámara Baja. Bueno, tampoco está en extraordinarias. Otro de los puntos, la creación de una red federal de bibliotecas parlamentarias y otro tema que está vinculado con lo que hablábamos de la persistencia de los familiares. La ley Nicolás, que establece, bueno, no solamente la seguridad del paciente en la atención médica, sino evitar los casos de mala praxis. Lo cierto es que en este caso, este dictamen del Senado, si no avanza el año que viene y ya ahora fuera de extraordinarias, corre el riesgo de perder estado parlamentario. Así es que ahí es donde se completan los principales temas que quedaron afuera de este periodo de extraordinarias y no puedo cerrarlo sin dejar de recordar un dato muy importante, porque también hay bicamerales que no se han constituido y hay una que reviste importancia, especialmente con otro de los temas que hemos informado en este programa hoy y que tiene que ver con la situación de la niñez, la adolescencia y la infancia, especialmente porque la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Congreso de la Nación, no ha sido constituida y tampoco ha sido constituida hace poco y no se puso en marcha el mecanismo para elegir al próximo defensor de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién está en mora? El Senado, que no ha aportado el capítulo que corresponde para terminar de constituir esta bicameral. La Cámara de Diputados hizo lo suyo, el Senado no, y eso abre un interrogante sobre qué va a pasar con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes el año que viene, teniendo en cuenta de que el mecanismo para elegir a sus nuevas autoridades requiere 6 meses de anticipación. No ha habido ningún movimiento, salvo en la Cámara de Diputados, para constituir la bicameral, pero en el Senado, en medio de este contexto, con la tormenta de Eduardo Cuéllar, ¿qué va a pasar con esa constitución? No sabemos. Miremos, no perdamos de vista las implicancias de una cosa con la otra, con temas tan sensibles como esa bicameral. Muy bien, gracias Claudio, porque es verdad esos interrogantes que Claudio siempre nos deja acá y los tira ahí en la mesa.
el planteo es que cualquier proyecto que se quiera discutir, lo primero que van a plantear los senadores nacionales de un lado y del otro es la situación de Cuaidar. Sí, está con licencia, por lo menos solicitó la licencia, Claro. la tiene que aprobar la Cámara. Sí. Y en ese sentido, bueno, con estos interrogantes también de que justamente es su comisión la que el preside, la que tiene que dar esa discusión. Yo recordaba, por ejemplo, cuando fue en estos meses atrás el debate aquí en la Comisión de Asuntos Constitucionales por la visita de los diputados libertarios a los genocidas presos en Ezeiza, que estaba el diputado Mayoraz como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y cuando se discutió esto, se dejó la presidencia a la diputada Vidal, si no me equivoco, exactamente, para que pudiera proceder sin intervenir, digamos. Así que por ahí un antecedente ya existe, veremos si lo toman. Bueno, hasta acá toda la información. Hasta acá todo. Gracias, Gonzalo, por el día de hoy. Un placer. Nos encontramos en Buen cualquier fin de momento. semana. Claudio Mardones también, lo mismo. Un en gusto cualquier como momento. siempre. Muy buen fin de semana. Muy bien. Amanda, gracias. Y nos vamos a estar reencontrando Sí, en cualquier momento. En cualquier momento. Aquí. Gracias a usted. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.